Hola. Soy yo, Jeff. Ustedes me recordarán, y recordarán a mis dos mejores amigos, Clarence y Sumo. Nosotros tres siempre solíamos estar juntos, íbamos a la escuela juntos, pasábamos juntos las tardes, conversábamos, reíamos, jugábamos, y claro, cuando había algún problema siempre estábamos ahí para apoyarnos. Lo que más extraño de nuestro pequeño grupo es que siempre encontrábamos la forma de divertirnos. Todo el tiempo gracias a Clarence y sus ideas de sacarle provecho a cualquier cosa, por más insignificante que pareciera, hacía que la pasáramos muy bien. Sería poco decir que nos la pasábamos a lo grande. Fueron grandes momentos, y grandes recuerdos con grandes amigos que nunca olvidaré. Pero hoy, todos esos momentos me parecen muy lejanos. Se preguntarán dónde están Clarence y Sumo. Déjenme contarles lo que pasó con ellos. Hace 5 años, Averdale, la pequeña ciudad en donde crecí, cambió para siempre. Todo comenzó cuando en las noticias se hablaba de un nuevo virus que estaba esparciéndose por Arizona. En un laboratorio en medio del desierto, varios científicos tenían aislado este extraño virus que habían encontrado entre la tierra de unas cuevas de piedra, con agua estancada y basura. Y según lo que había leído en el periódico, de alguna manera el virus se les había escapado del laboratorio y comenzó a llegar a las ciudades. Las autoridades sanitarias decían que el virus se incubaba de manera similar al dengue y al zika, en aguas estancadas, como las orillas de los ríos, lagos, arroyos, riachuelos, pantanos, y en lugares sucios como basureros, terrenos baldíos llenos de maleza, vertederos, lugares con metales viejos en abandono, o cualquier superficie metálica, de concreto o de madera, que estuviera al aire libre. Pero el virus del dengue y del zika no le llegaban ni a los talones a este nuevo virus. Para empezar, el nuevo virus se incubaba de manera similar, pero no se transmitía mediante las picaduras de mosquitos. Este virus entraba al cuerpo a través de heridas en la piel, por ejemplo, si alguien resbalaba y se hacía un raspón en una zona de juegos, lleno de césped y hierba. O bien, en superficies al aire libre como trozos de madera que estuviesen tirados en el suelo o amontonados. Igualmente en superficies metálicas con rastros de óxido como los juegos del parque. El virus también se incubaba en aguas estancadas, así que igualmente podía entrar al cuerpo al tener contacto con el agua estancada contaminada. Además, un humano infectado podía transmitir el virus mediante la sangre, o por fluidos como el sudor o la saliva, o sea que también podía ser transmitido de la misma manera que una gripa común. Lo más extraño eran los síntomas. Podía manifestarse desde tos, fiebre, dolores de garganta, pecho, huesos, cabeza, extremidades o de estómago, diarrea, vómitos, mareos. O en casos más graves, sangrados o hemorragias internas o externas, migraña, insomnio, desmayos, taquicardia, además de que la herida mediante la cual entró el virus al cuerpo debía ser desinfectada lo más rápido posible, porque podría infectarse y traer graves consecuencias. El nivel de mortalidad era variable, pero casi siempre superaba el 10% de mortalidad. Por lo cual, podía ser muy peligroso, sobre todo para los niños que eran los que más se exponían, porque en esos tiempos todos los niños solíamos jugar en lugares con riesgo de contagio, como los que mencioné anteriormente. Los científicos nombraron a este nuevo tipo de virus Terravirus, debido a que el virus fue encontrado entre la tierra de aquella cueva rocosa en el desierto. Desde que comenzó a decirse que el nuevo Terravirus estaba esparciéndose por Arizona, yo me preocupé mucho. Ya me conocen, y saben la obsesión que tengo por la higiene y la limpieza, todos los días limpiaba el patio para eliminar toda posible fuente de contagio. Y al salir siempre llevaba desinfectante para manos, aunque aún no hubiesen todavía infectados en la ciudad. Se podría decir que aún era seguro salir a jugar. Recuerdo que todavía Sumo, Clarence y yo salíamos a jugar, íbamos a nuestra casa del árbol cerca del bosque, a la calle, a el parque de juegos, o a los patios de nuestras casas. Yo trataba de no pensar en lo del Terravirus, me mantenía tranquilo pensando en que el virus sería controlado a tiempo y no llegaría a Averdale. De vez en cuando hablamos de lo que estaba pasando, Clarence sabía del virus pero estaba algo desinformado, y Sumo simplemente no creía en el Terravirus. No me sorprendió la opinión de Sumo, sabía que él no le prestaría importancia. Día tras día se hablaba de que aparecían casos en ciudades cercanas a Averdale. Los medios decían que ya se había analizado la estructura molecular del Terravirus, y descubrieron que el virus también podría permanecer en la tierra y en superficies polvosas que estuvieran al aire libre.
Advertían que el virus podría contagiarse más rápido de lo que imaginaban. Había pasado una semana, y la noticia pronto se supo. Así es, el Terravirus había llegado a Averdale. Se decía que el virus lo había contraído un niño que se resbaló jugando en un lote baldío y que al chico lo tenían en el hospital en terapia intensiva. En cuanto supe que había ya un contagiado, y que el virus ya podría haber contaminado las calles, no dudé en tomar las medidas necesarias para evitar contagiarme, ya que también podía transmitirse como si fuese un resfriado. Al día siguiente tenía que ir a la escuela. Entré al salón con un cubrebocas puesto, y llevando conmigo desinfectante de manos. Ya me imaginaba que mis compañeros me estuvieran viendo raro por entrar así al salón, incluso la profesora se sorprendió de verme así. Y claro, Belson no tardó en burlarse de mí y de que estaba usando cubrebocas, enseguida todos los demás se unieron a sus burlas. Pero a mí nada de eso me importaba, yo no quería correr ningún riesgo de contagio. Clarence no me decía nada, él no se burló de mí. No te preocupes, Jeff, yo no me voy a reír de ti. Es más, mañana yo también vendré con cubrebocas para que no seas el único. Puras tonterías, solo están haciendo el ridículo por algo que no existe. Le agradecí a Clarence por sus palabras, y asumo simplemente lo ignoré. La clase comenzó, todo iba normal y con tranquilidad. Pero algo pasó. Chelsea empezó a toser, al principio ninguno le prestó mucha atención, ni siquiera yo, pero conforme avanzaba el tiempo la tos de Chelsea se incrementaba, cada vez era más fuerte y más constante. La maestra se le acercó a Chelsea a preguntarle si se sentía bien, y ella le dijo que sí, aunque era obvio que algo andaba mal. Entonces la maestra notó algo, Chelsea tenía un raspón en el brazo derecho, no era una herida muy grande, pero parecía que se la hubiese hecho hace muy poco porque seguía estando fresca y sangrante. Chelsea, ¿qué te ocurrió en el brazo? No fue nada grave, solo me caí mientras andaba en bicicleta en un terreno cerca de mi casa, creo que ahí habían pedazos de vidrios y latas rotas, por eso me raspé así. La maestra se quedó sin hablar por un momento, yo me asusté porque seguramente Chelsea se había contagiado, y seguramente pudo contagiar a algunos de nosotros por haber estado tosiendo, menos mal que yo traía cubrebocas. Entonces los que estaban sentados cerca de Chelsea comenzaban a apartar sus asientos de ella. Su tos empezó a hacerse más fuerte, y la maestra la llevó a la enfermería. Cuando la maestra se fue, el resto de nosotros nos quedamos en el salón. Escuchaba cómo hablaban en voz baja unos con otros, sobre cómo estaría Chelsea, sobre que si estaba contagiada, o de qué pasaría con ella. A los pocos minutos la maestra volvió, traía puesto un cubrebocas, lo cual no nos dio buena espina. Venía con el conserje, que también tenía puesto un cubrebocas, nos dijeron que debíamos abandonar el salón, ya que iban a desinfectarlo y nos enviaron al comedor, pero antes teníamos que irnos a lavar las manos. Todos recogimos nuestras cosas y salimos de ahí, muy desconcertados por lo que estaba pasando. Nos dirigimos al comedor, en donde los otros maestros tenían sentados a sus alumnos en las mesas del comedor, y estaban repartiendo cubrebocas, al parecer era obligatorio que todos lo usáramos. Una vez dentro nos sentamos en donde nos indicaron. Nuevamente estábamos hablando entre Clarence, Sumo y yo. ¿Creen que Chelsea vaya a estar bien? Esto es ridículo, tanto drama por algo que no existe, seguramente ella solo se resfrió y por eso nos mandan aquí. Sumo se quitó en cubrebocas, pero un maestro le llamó la atención. Entonces vimos por la ventana que una ambulancia vino a la escuela por Chelsea, ahí estaban también sus padres, de la ambulancia bajaron unos sujetos con un traje anticontaminación, como los que usan los que trabajan con material radioactivo. Seguramente se la llevaron al hospital a terapia intensiva, la verdad no sé, porque esa fue la última vez que la vimos, ya que a los 3 días de que se la habían llevado murió. Solo estuvimos media hora más en la escuela y nos dejaron ir a casa. Sumo, Clarence y yo, íbamos caminando por la calle camino a casa, no dijimos casi nada en el camino, solo Clarence que no encontraba la forma correcta de sentirse cómodo con el cubrebocas y Sumo como siempre diciendo que el virus es un invento de los medios. La verdad quería contradecir a Sumo, pero decidí evitar problemas, lo único que quería era llegar a mi casa a desinfectarme. Y bueno, ese día estuve pensando mucho en lo que iba a pasar, tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a pasar en la ciudad. Estaba seguro que pronto se desencadenaría una epidemia.
Al día siguiente fui a la escuela de nuevo, pero esta vez las cosas estaban mucho más tensas, todos con cubrebocas, el patio de juegos estaba clausurado y lo estaban limpiando, además de que estaba una camioneta estacionada, en ella venía una especie de brigada médica, que llegaron a la escuela a hacernos pruebas para encontrar contagios, porque Chelsea no era la única, ya habían más contagiados por todas partes, y seguramente también el virus estaba incubándose en las superficies contaminadas. Nos hicieron hacer filas para realizarnos las pruebas, estas eran pruebas sanguíneas que se hacían en menos de 5 minutos. Casi no se sentía dolor cuando te hacían la prueba, era como si fuese un examen de sangre normal. Los resultados estaban listos en 1 hora, no podíamos irnos de la escuela hasta saber los resultados. Para el final del día ya estaban listos los resultados. Muchos de nosotros estábamos asustados, y no era para menos. De repente, por el altavoz de la escuela comenzaron a vocear varios nombres de alumnos, 18 para ser exactos. Esos 18 chicos tuvieron que ir con los de la brigada, y por lo que me enteré iban a llamar a los padres de todos ellos para ver qué procedía. Me quedó un nudo en la garganta porque seguramente no todos ellos se salvarían. Después de eso nos dejaron ir a casa a todos los demás, nos informaron que no habría clases por un tiempo. Yo solo quería salir de la escuela, llegar a mi casa, y quedarme ahí para no salir más. Pasó una semana más, y las cosas en Aberdeen habían cambiado mucho. Cada día se sabía de más casos, y con ello iban muriendo más personas, en una semana ya habían muerto 12 personas. Aquellos que lograban vencer al virus podrían perder un brazo o una pierna si es que el virus había entrado por una herida en estos lugares. O bien, podían quedar con daños permanentes como daño cerebral, dificultad para moverse o para hablar o también enfermedades renales. Eran muy peligrosas las secuelas que podría dejar el virus. Olvidé mencionar de que la mayoría de los primeros infectados fueron niños, que se hacían raspones o heridas al jugar en áreas contaminadas. Además, los niños podían transmitir más fácilmente el terravirus. Sin embargo, podíamos salir sin problemas siempre y cuando usáramos cubrebocas y no tocáramos o recogiéramos algo de la calle. Además de evitar a toda costa que los niños jugaran fuera de casa, desinfectar los patios y eliminar toda posible fuente de contagio. Como dije, las cosas estaban muy delicadas, pasaron los días y ya habían más de 60 contagios en Aberdeen. De los cuales 45 estaban graves, y se decía que 10 se habían recuperado pero tendrían daños de por vida y solo 5 se recuperaron y estarían bien. Ya llevaba varios días sin salir de mi casa. Un día decidí salir a la calle, claro, con las protecciones adecuadas. Vaya que Aberdeen no se veía como antes, muchas casas estaban abandonadas, había terrenos totalmente cercados para evitar que la gente entrase, y en las calles siempre pasaban desinfectando, y eliminando cualquier tipo de riesgos. Pasé por la casa de Sumo, y me encontré con él. Al parecer su familia tampoco le prestaba importancia al terravirus, porque no parecía que en su patio hubiesen sanitizado, y sus hermanos y él seguían jugando ahí. Me dio mucha impotencia porque vi como 2 de sus hermanos estaban tosiendo, y se escuchaban mal, pero nadie de ellos creía en el virus, ni porque lo tuvieran enfrente, y yo no podía decirles nada porque de todos modos no me escucharían. Y después de eso volví a casa. Y bueno, después de 3 semanas en donde cada día habían más contagios y más muertes, por fin una buena noticia. Finalmente el terravirus estaba siendo erradicado en todo el estado, y poco a poco los contagios disminuían. Las autoridades trabajaron muy duro, y lograron evitar de que el virus se extendiera a más estados, y obviamente en Aberdeen también las cosas se calmaron. En esas 3 semanas no salí de casa para nada, no sabía qué pasaba afuera. Pero en cuanto las autoridades autorizaron poder volver a salir lo hice. Primero recorrí unas cuadras, en varias casas habían familias que habían perdido a miembros gracias al terravirus, muchísimos lugares en donde pasé buenos recuerdos habían cambiado para siempre. Entonces decidí ir a visitar a mis amigos ahora que ya se podía. Primero pasé a la casa de Sumo, y al llegar vi que la madre de Sumo estaba ahí sentada en un rincón, llorando y sin decir nada. Me le acerqué y le pregunté qué había pasado, que dónde estaba Sumo. Su madre entre lágrimas me dijo que Sumo se contagió, porque él y toda la familia nunca creyeron en el virus, hasta que por su descuido terminaron contagiándose. Y luego ella me dio la peor noticia.
Sumo y 2 de sus hermanos habían muerto a causa del terravirus, y su padre también se contagió, por una herida que se había hecho, y por la cual el virus entró a su cuerpo. La herida se había infectado, y al poco tiempo hizo una necrosis, lo cual llevó al pobre hombre a perder parte del brazo. Todos los que quedaban de la familia de Sumo estaban muy tristes, veía como varios de sus hermanos lloraban en silencio. Yo me fui de esa casa lagrimeando, y al alejarme lo suficiente rompí en llanto, no podía creer que mi gran amigo se hubiera ido, sentía una gran impotencia porque él nunca creyó en todo esto, y su terquedad lo llevó a la muerte. Seguí caminando hasta llegar a casa de Clarence, me acerqué y toqué la puerta. Mary, la madre de Clarence, me abrió y enseguida me abrazó. Me decía que le alegraba que estuviera bien. Entonces le pregunté por Clarence, ella soltó unas lágrimas, se quedó sin hablar un momento y me dijo de que Clarence también se había contagiado. Sentí una horrible sensación y pensé lo peor, pero después Mary me dijo que Clarence había sobrevivido, pero ya no era el mismo, porque el virus le había dejado afectaciones de polio. Le pedí que si me dejaba ver a Clarence, a lo que ella me dijo que sí, y entonces me acompañó hasta su cuarto. Entré, Chad estaba con Clarence leyéndole un libro, y lo vi ahí, acostado en su cama, y en cuanto se dio cuenta de mi presencia me dijo: Jeff, amigo mío, me alegra mucho verte. Me contagié del virus, pero el doctor me dijo que iba a estar bien, pero que una parte de mi cerebro se dañó y que quedaría con esta voz chistosa para siempre, jijiji. Y también creo que voy a tener un poco débiles mis huesos, pero no pasa nada mientras tome unas pastillas que saben horribles. Jeff, Chad, mamá, ¿por qué están llorando? Su voz se escuchaba diferente, como si se costase trabajo hablar. Mark y Chad salieron de la habitación llorando, yo me le acerqué a Clarence, y lo abracé con todas mis fuerzas mientras lloraba. Me dolió muchísimo ver a mi amigo en ese estado, y el saber que quedaría con problemas cerebrales para siempre, con dificultad para hablar, y para moverse. Lloraba porque él, a pesar de todo, seguía siendo ese chico alegre y vivaz. Pasé unas horas con él, pero me tenía que ir. Le prometí que lo visitaría muy seguido, que no lo iba a dejar solo. Entonces me fui a mi casa, triste y desanimado, por la muerte de Sumo, y el estado de Clarence. Después de esta epidemia, Aberdale no volvió a ser la misma. Ahora en la escuela se veían menos alumnos, algunos de ellos venían en silla de ruedas porque habían perdido parte de sus piernas, otros más habían perdido parte de los brazos. Y unos cuantos que habían sobrevivido al virus estaban ahí, sin ningún rasguño, pero con daños de salud irreversibles. Solo un par sobrevivió sin ninguna consecuencia a largo plazo. Clarence ya no venía porque los que quedaron con problemas cerebrales necesitaban atención especial. Y otros, como Sumo y Chelsea, que dejaron asientos vacíos y ya descansaban en paz. Y pues así pasaron 5 años. Aberdale logró levantarse del apocalipsis que vivió, las leyes sanitarias se ajustaron muy estrictamente para evitar un rebrote, lugares como terrenos baldíos, parques, campos y canchas donde antes podías jugar sin ningún problema, habían sido cercados, o se implementaron reglamentos sanitarios para usarlos. Esta ciudad nunca olvidará la tragedia. Cuando salgo a la calle y volteo hacia las casas veo a chicos y adultos sin partes de sus extremidades, o en sillas de ruedas, también a quienes tenían que vivir con nuevas condiciones de vida. Cuando veo estos casos no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. Todo el tiempo recuerdo a mi buen amigo Sumo con cariño, recuerdo los buenos momentos que pasé con él y Clarence antes de todo esto. O también pienso en los momentos con los demás chicos, sobre todo con los que ya no estaban o habían quedado como Clarence. Y Clarence siempre lo voy a visitar, y a pasar tiempo con él. A veces no puedo evitar lagrimear cuando lo veo con ganas de seguir adelante a pesar de su situación. Gente que nunca se infectó, decidió abandonar la ciudad, porque realmente el ambiente aquí era tétrico, una ciudad triste y desolada. Con los pocos habitantes que quedaban tratando de salir adelante después del desastre. Es triste para mí el darme cuenta que los momentos de felicidad que pasé junto a mis amigos en el pasado, nunca más volverán. Daría lo que fuera por volver a las cosas como eran antes. Quisiera que todo esto hubiera sido solo una pesadilla, que Sumo no se hubiera ido, que Clarence estuviese bien, que nada de esto hubiera pasado. Pero no es así, y hay que asimilar la realidad. Aunque no es nada fácil de superar. Hoy, 5 años después, sigo tratando de superar la pérdida de mi amigo. Sumo, donde quiera que estés, sé que estás bien.
Y que algún día tú, Clarence y yo, nos volveremos a reunir.